Estimados y queridos estudiantes del Ministerio de Enseñanza, bienvenidos otra vez a nuestra clase de escatología. Hemos venido hablando de este tema interesante, cada vez se pone más interesante, pero también cada vez se pone más complejo, ¿no? Para algunos. Como siempre les recuerdo, importante, por favor, estamos viendo todo de acuerdo a las escrituras, algunos puntos de vista de lo que nosotros vemos, algunos no están de acuerdo, otros piensan que es de otra manera porque han visto a otros que han enseñado otras cosas. Hay muchas cosas en esto, la idea es que no sea para división, sea para edificación, uno y dos, acuérdense que no tiene nada que ver con salvación, que es un tema importante, es muy importante porque es la segunda venida de Jesús y todos los acontecimientos que están pasando, todo lo que estamos viviendo hoy en día y lo que viene está en las escrituras, así que por eso es clave que lo tengamos en cuenta. Así que damos gracias hoy, Señor, por tu amor, tu misericordia. Danos, Señor, entendimiento para poder comprender tu palabra y para poder entender, Señor, lo que está allí escrito, las cosas, Señor, que tú tienes allí para revelarnos, Señor. Y dale a mis hermanos, Señor, el discernimiento para poder entender y que también entendamos que es progresivo, Señor, a medida que estudiamos más, vamos recibiendo más revelación acerca de la palabra tuya. Te lo pido en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, entonces seguimos aquí, habíamos quedado en la quinta trompeta, estamos explicando todo lo de la quinta trompeta y dijimos que Juan comparaba lo que estaba viendo con las cosas cotidianas que veía en aquel tiempo y nosotros pues lo estamos viendo también en este tiempo, ¿no? Y con ese mismo concepto vamos a explicar, seguimos explicándole la quinta trompeta. Hablamos allí que el quinto ángel tocó la trompeta y dice, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Hablamos de esos dos puntos y tiene por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Entonces, aquí no se refiere, y ya lo hemos visto, a una estrella como una piedra luminosa, como lo que nosotros vemos en el cielo, se refiere a un ángel creado llamado Abadón o Apolión, que significa destructor. La vez pasada hablamos sobre el destructor. En Isaías 54:16 nos habla acerca del destructor y dice aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas del fuego y que saca las herramientas para su obra. Yo he creado al destruidor para destruir. Entonces, ¿quién fue el que creó al destruidor? Del que nos habla Apocalipsis, ¿ya? Es Dios quien lo ha hecho, ¿no? Entonces dice que tiene una tarea específica que llevar a cabo y ese ángel fue lanzado del cielo con una llave para abrir el pozo del abismo, que es una cárcel, que es lo que vimos allá, la llave del pozo del abismo, que es una cárcel donde se encuentran miles y miles y millones de demonios. Así que vamos entendiendo de qué es lo que nos está hablando de Apocalipsis. Ahora miramos en el 2:9-6 en cuanto al destruidor y en cuanto a los dos puntos. Ahora vamos, dice, y abrió el pozo del abismo, ¿no? Y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y le fue dado no que los matase, sino que los atormentasen 5 meses y después, 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiera al hombre. Y en aquellos días los hombres buscaban la muerte, pero no la hallarán, buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Entonces, atormentar, la palabra atormentar que veníamos viendo desde atrás, es algo que causa dolor, molestia corporal, que causa aflicción, disgusto y enfado. Es como una gripa, es como una enfermedad, pero mucho más allá. Es como algo que nos genera un malestar terrible, ¿no? Porque un malestar cuando estamos enfermos y hay un malestar en nuestro cuerpo, eso genera aflicción, enfado y molestia.
Eso es lo que él va a hacer, ¿no? Es lo que ese hombre va a hacer. Porque dice la palabra, se abrirá el pozo del abismo. Entonces la idea es atormentar, y cuando se abra el pozo del abismo, que es esa cárcel donde se encuentran todos esos demonios, entonces, como en la historia del endemoniado de Garadeno, ¿se acuerdan? El endemoniado de Garadeno, que se encontró con Jesús, había una legión de demonios en ellos rogaron a Jesús que no los enviara al abismo, ¿no? Que es de donde están todos aquellos, sino a los cerdos. Algunas cosas para destacar aquí importantes que tenemos que tener en cuenta. El demonio y sus aliados sí existen. Eso no es una fábula, eso no es una historia. El enemigo existe, Satanás existe. Mucha gente cree que no existe, que son historias, que bueno, y descuidan su relación con Dios, ¿no? El enemigo te tienta, el enemigo no te obliga, pero te tienta. El enemigo te pone ahí el pecado para que tú decidas, ¿no? Pero no te va a obligar, pero sí te va a tentar y va a estar ahí. Y si descuidas tu relación con Dios, va a ser atraído con encantamientos, va a ser atraído de una manera fascinante, porque la ideal es que caigas, ¿no? Y cuando ya se den cuenta, pues ya están en lo profundo y ya no hay nada que hacer, ¿no? Ahora, Satanás no está interesado en la gente del mundo porque la gente del mundo son de él, ya le pertenecen. Está interesado en los creyentes, en cada uno de nosotros. Entonces es importante que mantener una buena relación con el Señor. Eh, esa cárcel de demonios de la que habla aquí existe y debe ser tan terrible porque lo vimos en los demonios de Garadeno, ¿no? Que le pidieron a Jesús que no fueran enviados allí. Pero al final de los tiempos, absolutamente todos terminarán su existencia en ese sitio. Jesucristo lo sabía, por eso les permitió entrar en un hato de cerdos. El Señor ya sabía, pero al final, aunque al final todos van a llegar a esa prisión que ellos conocen y le temen, ¿no? Ahora, lo otro es que de lo importante aquí es que en la guerra espiritual, cuando hablamos de guerra espiritual, es una guerra que batallamos día a día, no tiene que ver con atar, desatar al diablo, encadenarlo, limarle la cola, cortarle los cachos, no tiene nada que ver con eso. Lo que debemos hacer es expulsar a Satanás en el nombre de Jesús. Una persona que está endemoniada no es una persona para uno sentarse a dialogar con él, a preguntarle de dónde vienes. No. Es una persona que Dios te ha dado la autoridad para echarlo fuera, en el nombre de Jesús. Ahora, claro está que podemos hacerlo siempre y cuando tengamos una vida cristiana radical y sincera. En Hechos de los Apóstoles cuentan allá la historia de aquellos que quisieron ir a hacerlo y terminaron muy mal, muy maltratados y golpeados. ¿Por qué? Porque no tenían la autoridad que Dios les había delegado. A ellos no se los había delegado. Entonces, ser conscientes de mi estilo de vida es importante. Cada instante, cada momento, reconociendo el pecado, reconociendo pues que dependo solamente de Él y que todo lo puedo lograr si aprendo a depender única y exclusivamente del Espíritu Santo y estar muy atento a la voz de Dios a través de su Santo Espíritu. Entonces, esos demonios dice que son comparados como las langostas, es una comparación en cuanto al orden y la disciplina que van a demostrar al hacer la invasión. No son insectos, no son insectos, porque dice que no van a comer matas ni nada de esto, ¿no? Que no se van a alimentar de la vegetación como lo hacen naturalmente. Pero, y dice que tienen el poder de picar como los escorpiones y causar fiebres, delirio, locura a las personas. Solo por 5 meses. Imagínate esto. Esto va a ser tremendo, ¿no? Entonces, luego sucederá un acontecimiento que marcará la vida de las personas que están en ese tiempo. ¿Y cuál es eso? Vamos a mirarlo acá. El anticristo va a sufrir un atentado que le provocará la muerte, o sea, va a morir el anticristo, ¿no? Pero en ese mismo momento entra el falso profeta que propone a los científicos revivir su cuerpo. Y eso sería una utopía hace unos años o pensar eso ahorita, ¿no? Pero a través del avance de la ciencia y como vamos hoy y como va a estar en ese tiempo, ¿no? Ya no es ciencia ficción, son ni películas de Hollywood ni nada de eso, sino que los científicos más talentosos estarán trabajando en esa clase de experimentos.
pero para eso necesitan algo muy importante, y es lograr clonar, lograr clonar el cuerpo. Entonces ahí está el cuerpo, pero necesitan darle aliento de vida, necesitan un alma, un espíritu, y para eso Satanás va a ordenar a un demonio de alto rango que ingrese a ese cuerpo y le dé vida. Entonces imagínense, va a resucitar. Y a partir de ese momento, pues todos los habitantes, toda la gente creerán en él como un ser divino. Van a pensar que es Cristo, ¿no? Porque es una imitación de la resurrección de Cristo. Y entonces en ese momento la religión que va a gobernar el mundo y que todos deben practicar es el satanismo, estén de acuerdo o no estén de acuerdo. Ahora, cuando hablamos del satanismo, pues el satanismo ha tomado mucha fuerza en este tiempo. Hoy se habla abiertamente de ello, ¿no? La comunidad luciferina a nivel mundial tiene miembros en la farándula, en la élite, en el gobierno. El promotor del templo construido en Colombia, que se encuentra en la zona rural de Montenegro, Quindío, Víctor Damián Rosso, es uno de estos satanistas, hijo de espiritistas, y quienes lo apoyan para llevar, hijo de espiritista, su padre lo apoyaron para llevar a cabo ese cometido, después de rezar Mateo 6, 5, 15, o sea, rezaron, ¿no? Por años. Dice que rezaron a un Dios que no les respondía, y de no cumplir fielmente con perdón, y de cumplir fielmente. Entonces, oraron, rezaron, iban a la iglesia domingo tras domingo, misa tras misa, ¿no? Participaban de peregrinaciones en Semana Santa y nunca encontraron respuesta a sus peticiones. Y su vida era triste y desolada. Muchas personas, cuando realmente no han nacido de nuevo, cuando no entienden a Dios, que Dios es soberano, terminan como este. Entonces, claro, como no oyó respuesta, entonces se fue al otro extremo y él piensa que allí va a encontrar la solución, monta la iglesia aquí en Colombia, y entonces ahí podemos ver cómo empiezan ellos a trabajar en esta parte. Bueno, la Biblia nos enseña a orar, hay una diferencia entre orar y rezar, bueno, y creencias, todo esto, ¿no? El rezo no es más que recitar algo aprendido o repeticiones de plegarias. La Biblia nos enseña lo contrario, que no debemos usar vanas repeticiones. Y el orar terminamos entendiendo por la escritura que orar es hablar con Dios, ¿no? Para pedir o rogar por algo. Entonces siempre es muy diferente. Ahora, entonces él decide probar otra realidad, buscó adorar a Lucifer y aceptarlo como su Dios. Y al poco tiempo su vida comenzó a cambiar y empezó a ver resultados instantáneos en los que pedía, pero ese momento, en lo que pedía. Pero eso empezó a divulgar el mensaje, empezó a divulgar el mensaje por las redes sociales, y descubrió a miles de personas que estaban en el mismo problema, que tenían el mismo vacío, que estaban en la misma situación, que tenían el mismo interés, y promueve la construcción del templo, donde se reúnen una vez al año para adorarlo en época de octubre. Ellos están haciendo sus reuniones allí. Pero ellos olvidan que el precio a pagar es muy alto. O sea, cuando la gente decide tomar estas decisiones, el precio es condenación eterna, ¿no? Consideran más importantes las cosas que ven a los ojos, lo natural, que con lo espiritual. Están dedicados a infiltrarse en las iglesias cristianas, ¿no? Provocar divisiones, altercados, pleitos, atacan a las cabezas, como a los pastores, al liderazgo, ¿no? Y esa es la manera como ellos entran allí, y por eso es importante que nosotros, como hermanos en Cristo, estemos muy alerta, usando las armas que Jesucristo nos dejó, o el arma que Jesucristo nos dejó, que es la oración. La oración es muy clave y muy importante, porque es con ella que aprendemos a depender absolutamente de Dios, sabiendo que Dios sacará a la luz aquello que no le pertenece y que no debe estar allí. Es la manera como nos comunicamos con Dios, es la manera como hablamos con el Señor. Acuérdate que a través de la oración yo hablo con Dios y Él me responde a través de su palabra. Si tú oras y no lees la escritura, pues no estás haciendo absolutamente nada, estás orando ahí al vacío. Tienes que orarle a Dios y Dios te va a responder, siempre te va a responder,
pero te va a responder a través de la palabra. No hay otra forma. Es la escritura, la manera como Dios responde a nuestras plegarias, a nuestras oraciones, a nuestras peticiones. Ahora, debemos estar atentos. Ahorita en el mes de octubre le estamos diciendo que se celebra la fiesta de los niños, entre comillas, ¿cierto? Pero realmente no es una fiesta para niños, es una fiesta más para adultos, es una fiesta plagada de oscuridad, ¿no? Y algunos dicen, no, pero es que usted es muy legalista, hermano. Bueno, puedes pensar lo que quieras, pero es un tema espiritual fuerte, fuerte. Así que la fiesta no es de niños, es para el diablo, es para Satanás. Debemos cuidar nosotros de no entregar a nuestros hijos a Baal participando de esto. Escúcheme bien, yo no estoy de acuerdo con que se celebre esto. Ahora, la presión de la sociedad, la presión de que el niño, que el colegio, que tiene que ir disfrazado, bueno, tiene que ser ingenioso y buscar maneras de ser la luz en medio de la oscuridad en este tiempo y de hacer algo con sus hijos que sea impactante para los otros y no entrar en lo mismo que todo el mundo. Entonces, no podemos participar, al contrario, debemos mostrarle a los niños, a nuestros hijos, la grandeza de Dios, el creador del cielo, de la tierra, de su amor incondicional, de su misericordia. Enseñémosle que todo le pertenece a Dios, que todo es de Él y que Él es el vencedor, que no hay otro mayor que Él, ¿no? Pues que Jesucristo venció en la cruz del Calvario a Satanás hace más de 2000 años cuando murió en la cruz del Calvario. Ahora recuerde esto, el diablo paga mal a quien bien le sirve. Eso es una frase que se oye mucho. No, en medio de este ambiente, Dios en su misericordia y por amor a su pueblo Israel, levantará un grupo de hombres, y ya estamos hablando de ese tiempo en el que se está viviendo, de lo que estamos hablando del contexto, para predicar el evangelio. Estamos hablando de la tribulación. Entonces, gracias a ello, muchos creyentes y gentiles que están ahí serán salvos, dirigidos por el Espíritu Santo, que es el único que convence de pecado, juicio y equidad. Hermano, nadie puede convencer a nadie. Usted no puede convertir a alguien en cristiano, ni a su hijo, ni a su esposo, ni a su esposa. Es Dios a través del Espíritu Santo y por medio de la palabra que cambia y transforma los corazones de la gente. No hay otro. Así que ahí cerramos el capítulo de la trompeta y de todo lo que significa esto, los demonios y todo lo que significa, todos los significados que encontramos allí. Vamos a entrar ahora a la parte de los dos testigos. Los dos testigos, que lo encontramos en Apocalipsis 11, 3 al 13. Este texto es largo, lo voy a leer. Y dice, y daré a mis dos testigos, y lo subrayo ahí, dos testigos, que profeticen por 1270 días, 22 de silicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros. Entonces, ahí hay unas cosas importantes, unas figuras, ¿no? Que es el olivo y los dos candeleros. Ya vamos a explicar esto. Que está en pie delante de Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen el poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los dos pueblos, tribus, y de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron.
oyeron una gran voz del cielo que le decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en números de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios de los cielos. Qué tremendo es esto. Vamos a entender de qué trata este tema de los dos testigos. Entonces, dice que ellos van a predicar allí por un tiempo, de acuerdo a lo que dice ahí, dice que van a predicar 1270 días, son 42 meses, 42 meses predicarán, o 3 años y medio, y de los 7 años de la tribulación, ¿no? De acuerdo que estamos en el tiempo de la tribulación. Entonces, predicarán 42 meses. ¿Quiénes son esos personajes? Entonces, una cosa que dice es que las ropas que usarán estos dos testigos, lo mismo que los 144,000 sellados, serán igual a las que usan en este tiempo los judíos ortodoxos. No sé si has visto los judíos ortodoxos con sus cachumbos, con todo su traje de negro, ¿no? Muy bien arreglados. Bueno, ellos van a usar ese tipo de ropas. Entonces, los dos olivos y los dos candeleros, ¿qué significa o qué representa? Los dos olivos representan la unción que los dos testigos tendrán en la tierra, pues su obra estará respaldada por el Espíritu Santo, ya que él no se irá después del arrebatamiento, y por eso ellos podrán hacer milagros sorprendentes. Estos personajes de los que hablan allí, por lo que relata allí, son Moisés y Elías. Moisés fue el único que hizo caer fuego, Elías, perdón, y Moisés fue el que abrió, ¿cierto? Y que mandó las plagas. Entonces, eso es de acuerdo a lo que nos dice el texto, ¿no? Pues van a ser señales que ya sucedieron en la antigüedad, como convertir el agua en sangre, lo cual lo hizo Moisés ante el faraón, y lo encuentra en Éxodo capítulo 7, verso 14, del 14 al 20, capítulo 7, verso 14 al 25. Y con Elías el cielo no volvió a dar lluvia por 3 años cuando reinaba Acab. Ahí está en el Primera de Reyes, capítulo 17, verso 18. Entonces ahí vemos los dos olivos y los dos candeleros. Ahí vamos a seguir explicando. Entonces, cuando se haya cumplido el tiempo de la predicación, ya el tiempo en que se van a predicar, el anticristo hará guerra contra ellos, dice que los va a vencer y los va a matar. Entonces van a morir estos dos, sí van a morir. Entonces imagínense eso, ¿no? Eso lo hacen con los elegidos de Dios. ¿Qué harán con los demás? ¿Qué harán con los que no están con el Señor? ¿No? No los dejarán enterrar, estarán botados en la ciudad de Jerusalén, estos dos, cuando los maten, ¿no? A la vista de todo el mundo. Y la gente se sentirá feliz, ellos creerán que fue lo mejor que hicieron, y bueno, y van a estar ahí en las redes sociales, y van a mandar mensajes, que son los regalos que dice allá, ¿no? Que mensajes de texto como regalos, celebrando que esto ya ha pasado porque están muy atormentados por la predicación de la palabra. O sea, la gente va a ser con un corazón tremendo, muy duros, ¿no? Muy duros. Así que van a estar a la vista de todo el mundo. Nadie podrá estar frente al Señor Jesucristo en el juicio final diciendo que nunca escuchó hablar de Él ni de su evangelio. A hoy nadie puede decir que no ha escuchado hablar de Jesús, y hoy más que nunca por redes sociales, por internet, bueno, por internet, redes sociales, YouTube, Instagram, X, los medios de comunicación, por todos lados se está predicando el evangelio, ¿no? Aquella gente que los dos testigos van a ir a predicar, que son Moisés y Elías, van a ir a enseñar y van a predicar durante ese tiempo, pues muchos van a creer, otros no van a creer. Y pues al final, pues van al juicio y no hay nada que hacer, porque decidieron no creer. Dice, pero al tercer día y medio, Dios lo resucitará, dice el texto, enviando un espíritu de vida y los hará subir al cielo a los ojos de todos. Imagínate, eso va a ser maravilloso, ¿no? Ahí está Moisés y Elías muertos, los dos testigos están ahí, el Señor envía vida sobre ellos y los ven cómo son llevados. Bueno, van a decir que fueron los extraterrestres, quién sabe qué irán a decir en ese tiempo, ¿no? Si con esos milagros la gente no se convierte,
Imagínense, definitivamente la gente está mal. O sea, y hoy en día la gente quiere milagros así, ¿no? Como esos. Pero hermano, una vida cambiada, una vida transformada es un milagro maravilloso. Bueno, y Dios sana, y Dios restaura, y Dios hace otros milagros. Seguimos aquí, allí se nombra a Sodoma, y muchos que estudian las escrituras piensan que es Roma, pero no se refiere a Roma. En realidad es Jerusalén, Jerusalén. El Señor la compara con Sodoma por las situaciones que están pasando y por lo que está viviendo, porque en Israel en ese tiempo será considerada la capital del homosexualismo. Hoy es Tel Aviv, ahí cerquita. De las marchas gays que vemos hoy, pues se van a ver, allí van, lo que pasa en San Francisco, en Estados Unidos, todo ese movimiento se va a trasladar, se trasladaron a Tel Aviv, que es donde hoy en día se ven, y luego en Israel, y allí se encuentra la mayor cantidad de homosexuales del Medio Oriente. Muy pronto estas dos ciudades, Jerusalén y Tel Aviv, se convertirán en el primer destino turístico de los homosexuales del mundo. Y los rabinos ortodoxos allí tratarán por todos los medios de impedir las marchas y hacer todo, pero va a ser imposible. Mejor dicho, los van a apedrear y va a ser inútil que esto se cumpla, pues que eso no suceda porque está escrito que eso va a pasar. Al final de los tiempos, quienes gobernarán el mundo serán ellos, los homosexuales y las lesbianas, si lo vemos hoy en día, alcaldes, ministros y todo esto, pues son los que están dirigiendo y están gobernando, ¿no? Ahora, no olvidemos que el anticristo será homosexual. De lo más triste es que son elegidos, y que lo vemos hoy, democráticamente, con votos de la gente de la iglesia, ¿no? O sea, no puedo alinear esa parte de cómo puedo apoyar a alguien que moralmente está en contra de lo que la escritura dice. Es muy complejo para mí, eso no lo he logrado entender. Cómo gente de la iglesia apoya gente que está a favor del aborto, que es un asesinato, gente que está a favor del matrimonio igualitario y todas estas cosas que la escritura condena. Ahora, ¿pueden creerlo? O sea, sí, mucha gente pues votan y hacen campaña y se sienten orgullosos de pertenecer a esos partidos políticos, ¿no? Estamos orando porque el próximo año no gane estos personajes que lideran y que están. O sea, es que finalmente es muy complejo, no hay gente que uno diga, wow, no, ahí es complicado. Entonces ahí vemos los dos testigos, vemos esta historia, de lo que nos habla acá, no historia no, sino lo que sucederá a los dos testigos, con la unción del Espíritu Santo, haciendo cosas maravillosas. Y vamos a hablar de los 144.000 judíos sellados. Estos 144.000 son judíos, para que lo pongamos en el contexto, no son 144, no, son 144.000 judíos sellados. ¿Qué va a pasar ahí? Veamos Apocalipsis 7, de 3 al 8, dice, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus. ¿De todas las qué? Tribus de los hijos de Israel. Entonces son todos de las tribus de Israel. Y ahí los especifica. De la tribu de Judá 12.000 sellados. De la tribu de Rubén 12.000 sellados. De la tribu de Gad 12.000 sellados. De la tribu de Aser 12.000 sellados. De la tribu de Neftalí 12.000 sellados. De la tribu de Manasés 12.000 sellados. De la tribu de Simeón 12.000 sellados. De la tribu de Leví 12.000 sellados. De la tribu de Isaacar 12.000 sellados. De la tribu de Zabulón 12.000 sellados, de la tribu de José 12.000 sellados y de la tribu de Benjamín 12.000 sellados. Entonces ahí vemos cada una de las tribus y ahí vemos Judá 1, Rubén 2, Gad 3, Aser 4, Neftalí 5, Manasés 6, Simeón 7, Leví 8, Isaacar 9, Zabulón 10, José 11 y Benjamín 12. Entonces los 144.000 estarán bajo el mando de Moisés y Elías, los cuales se van a encargar de predicar a judíos, creyentes y gentiles, ¿no? Ellos se van a encargar de hacer ese trabajo. En este grupo de los que que son creyentes y gentiles, que van a encargarse de predicar el evangelio, junto con los dos testigos, no hay mujeres ni gentiles. Digo, van a predicarle a los gentiles, pero lo que digo es que no hay gentiles que estén haciendo el trabajo de la predicación.
No van a haber mujeres ni gentiles. Solo 12.000 jóvenes que fueron escogidos de cada tribu de los hijos de Israel, vírgenes, que no tuvieron relaciones sexuales, que no fueron hallados mentirosos y que están sellados por Dios. O sea, son 12 de estas personas, 12.000 escogidas específicamente por Dios, porque cumplen unos requisitos. Ezequiel 9:4 dice, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Ahí está la manera en cómo el Señor hace una profecía de cómo serán sellados. Entonces la predicación de los 144.000 judíos consigue un movimiento y un despertar grandísimo, el más grande de toda la historia. Allí el Espíritu Santo estará con ellos, que es el único que tiene el poder para convencer de pecado, juicio y equidad, y logrará la salvación de judíos y gentiles. Apocalipsis 7:9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Apocalipsis 7:3-14. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. ¿Que han salido de dónde? De la gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Tremendo. 15, Apocalipsis 15:2-3. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Pero terminan su tarea en la tierra, aparecerán en el cielo junto a Jesucristo. Una vez terminan su labor, van a estar allí en el Señor, junto a nuestro Padre Celestial. Apocalipsis 14:1. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Habían sido sellados. Todo se cumple conforme a las Escrituras. Es importante resaltar que no hay nadie de la tribu de Dan, porque de esa tribu va a salir el anticristo, y ya lo vamos a ver. Así que fue la bendición de Jacob para su hijo. Eso fue lo que Jacob le dio a su hijo. No, se dio cuenta de que de este saldría el que maltrataría al pueblo de Israel. Génesis 49, 16, 18 dice, Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación esperaré, oh Jehová. Entonces Dan no aparece por ahí. Jeremías 8, 15 y 16 dice, esperamos paz y no hubo bien. Día de curación y aquí turbación. Desde Dan se oyó el bufido de sus caballos, al sonido de los relinchos de sus corceles tembló toda la tierra, y vinieron y devoraron la tierra y su abundancia, a la ciudad y a los moradores de ella. Ahí está todo conforme a la Escritura. Ahora, el tribu de Efraín tampoco figura porque su corazón se inclinó a la idolatría, pecado que Dios ve como una abominación porque Él no comparte su gloria con nadie, y por este motivo esta tribu no es tenida en cuenta. Oseas 4:17, Efraín es dado a ídolos, déjalo. Pero al final de los tiempos, estas dos tribus serán restauradas en el milenio. Ok. Recordemos que Jesucristo era judío, es importante tener ese contexto porque Israel es clave, y lo hemos visto que es clave para todo este tiempo, es el reloj profético en el cual nosotros nos guiamos de lo que viene sucediendo y de lo que se va cumpliendo. Entonces, la predicación del Evangelio de Jesús comenzó con judíos, a los 12 apóstoles, terminó con judíos, ¿no? Los dos testigos y los 144.000 sellados van a hablarle a judíos,
Por eso es mentira lo que algunos enseñan en algunos lugares, en algunas iglesias que predican, ganaremos al mundo para Cristo. Eso es una frase cliché que hicieron ahí, pero pues hermano, muchos de los que dicen ahí ni siquiera han ganado su ciudad, su vereda, su barrio. ¿Cómo van a ganar a Cristo para el mundo? Eso no tiene un respaldo bíblico. Mateo 28, 19, 20 dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y Marcos 16, 15 y 16 dice, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Sencillo. La labor de nosotros, ¿cuál es? Es ir y predicar el Evangelio. Listo. Creyeron, gloria a Dios, se salvaron. No creyeron, pues bueno, se condenaron, no podemos hacer nada más. Ese es el trabajo que tenemos nosotros por hacer. Entonces, aquí vemos todo lo que tiene que ver con los 144,000 sellados, que son judíos. Ahora, vamos a las profecías que, para terminar, que se cumplieron en Israel, que ya se cumplieron en Israel. Recuerde que las profecías, muchas de las profecías que están en el Antiguo Testamento, tienen que ver con Israel, tenía que ver con Jesús, con la venida de Jesús, la primera venida de Jesús, ¿no? Entonces muchas de las profecías ya se cumplieron, pero vamos a resaltar algunas, aquí muy rápido vamos a mirarlas. Ezequiel 38:8, de aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de los años vendrá a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones y todos ellos morarán confiadamente. Al cabo de los años significa que al final de los años, a los últimos días, antes del regreso de Jesús para reinar en Jerusalén, no sabemos la hora del día, porque la Biblia no nos lo dice, pero las escrituras dan señales de lo que va a pasar al final de los tiempos. Entonces tenemos muchos profetas que hablan de eso, pero vamos a mirar en esta clase a Ezequiel. Ezequiel 36:8, 34, 35. Mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque cerca está para venir. Verso 34. Y la tierra asolada será labrada en lugar de haber permanecido asolada a los ojos de todos los que pasaron. 35. Y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habilitadas. Y si tú ves hoy en día Israel, es exactamente lo que dice ahí. Entonces, antes de una breve reseña histórica sobre Israel, debemos aprender algo muy importante que muchos no lo saben. Y la tierra prometida fue entregada por Dios a los hijos de Israel hace 3,800 años atrás, según el pacto eterno que hizo con Abraham y con su descendencia. Esa tierra, que es la discusión de hoy en día, que ha sido un conflicto y que ahí están en conflicto, pues Dios se la entregó a Israel. No se la entregó a otro pueblo, se la entregó a Israel. Y se la entregó porque hizo un pacto con Abraham, y Dios cumple sus pactos. Salmo 105, 8, 11. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto que sempiterno, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Sempiterno es que dura para siempre, que habiendo tenido principio no tendrá fin, es perpetuo, es para siempre, no es por un tiempo. El único pueblo que en el mundo que ha retornado a la tierra ancestral 3 veces en la historia, en el siglo XII a.C., cuando vinieron de Egipto, en la segunda fue en el siglo VI a.C., cuando vinieron con Esdras, y la tercera es la actualidad. Este es uno de los milagros más grandes del mundo. Es uno de los milagros más grandes del mundo. Entonces Israel ha regresado 3 veces, imagínense. 3 veces ha regresado a ocupar lo que le corresponde. Es el único país que ha pasado por ese proceso. Vamos a mirar aquí. En el reinado de David y Salomón fue la época en la que el pueblo de Israel tuvo
toda la tierra prometida, que iba desde el río Éufrates hasta el arroyo de Egipto, territorio de Gaza, controlando la única ruta que unía a Europa, Asia y África, llamada la Vía Maris. Después del pecado de Salomón, entonces Dios dividió el reino en dos, el reino del norte y el reino, que fueron 10 tribus, y bajo el mando de Jeroboam, y el reino del sur o de Judá, que son 2 tribus, bajo el mando de Roboam, hijo de Salomón. Esta historia la pueden encontrar en el Primera de Reyes capítulo 11 y 12. A partir de 1900 a 1920, los judíos desterrados de Rusia regresaron a Israel y desde ese momento comenzó la restauración de la tierra. ¿Qué fue lo que pasó? Israel mide 22.145 kilómetros cuadrados, es más pequeño que el departamento del Quindío aquí en Colombia. O sea, es muy pequeño. 1.845 kilómetros al norte limita con el Líbano, al sur con Egipto, al este con Siria y Jordania, al oeste con el mar Mediterráneo. Todos estos países árabes ocupan una extensión 600 veces más grande que Israel. Por eso la guerra que se libra allí que se va a desarrollar allí no es por tierra, como muchos piensan. Ahora, en el año 135 después de Cristo, el emperador Adriano, romano, saqueó a Jerusalén, la expulsó a los judíos de la Tierra Santa, prohibiéndoles estar en la ciudad de Jerusalén, dando inicio al periodo de la diáspora, que es la dispersión de los judíos exiliados. Pero no todos los judíos salieron de allí. Muchos se establecieron en las provincias de los alrededores, como Samaria, Jericó y Galilea. Este emperador le cambió el nombre a Jerusalén, escuche bien, este emperador le cambió el nombre a Jerusalén por Elía Capitolina, capital del dios Sol, y a la tierra de Israel por Palestina. Entonces Palestina nunca ha existido. Existe cuando este señor cambió ahí. ¿Y por qué lo hizo? Porque le quiso dar ese nombre en honor a Paletino, que se encuentra en Roma, al monte Paletino. A mediados del siglo XIV, entre el año 1345 y 1347, estalló en Europa la peste bubónica. Debido a la invasión de ratas y la falta de aseo de la gente, murió la tercera parte de la población y los judíos fueron culpados por ello. Pues su población mermó, la población de ellos, perdón, no mermó, o sea, no murieron, Dios los guardó, ya que ellos, por sus leyes, si se lo ve, pues tienen unas leyes muy higiénicas, dadas por Dios, y las cumplen al pie de la letra hasta el día de hoy. Por esta razón fueron expulsados y perseguidos en todas partes, quitándoles sus pertenencias. Luego, ya a través del tiempo, la Tierra Santa o Israel fue dominada por diferentes imperios. En el 614 después de Cristo por los persas, en el 638 después de Cristo por los árabes a través de Calif Omar, quien construyó la mezquita de Omar o la mezquita de la Roca, convirtiendo a Jerusalén en la tercera ciudad más sagrada para los musulmanes. En el 1099 los cruzados europeos conquistaron Palestina, pero nunca desarrollaron identidad nacional. En 1187 Saladino, el más grande conquistador musulmán, que no era árabe sino kurdo, derrota y expulsa a los cruzados. En 1517 los turcos dominaron esta región por 4 siglos hasta 1917, cuando los británicos conquistaron Jerusalén y establecen el mandato de Palestina. Qué increíble la historia, ¿no? Mire todo lo que ha pasado con ellos. Al inicio del siglo XX, Judea y Samaria, que se conoce como Cisjordania, contaba con 100.000 habitantes judíos. En 1886, Teodoro Herzl, judío, húngaro, abogado, escritor y periodista, nacido el 2 de mayo de 1860, escribió un libro llamado El Estado Judío, donde analizó las causas del odio y el desprecio hacia los judíos en Europa y propuso la creación de un país para ellos. Y en 1897 convoca un congreso en Basilea, Suiza, con la asistencia de 200 personas, quienes fundaron la Organización Sionista Mundial, con delegados en cada país. En 1862 a 1888 aparece un libro antijudío titulado Protocolos de los Sabios de Sion. Fue el más leído y publicado en ese tiempo. Este libro decía que los judíos tenían un plan maquiavélico para conquistar el mundo y someterlo,
que todas las naciones serían esclavas política y económicamente de ellos. Este libro se convirtió en el manual de Adolfo Hitler, que hablamos hace un tiempo, quien culpó a los judíos cuando Alemania pierde la Primera Guerra Mundial y desató una tremenda persecución llevándolos a campos de exterminio. Cuando los aliados ganaron la guerra y entraron a los campos de exterminio, se dieron cuenta de los horrores que habían vivido los judíos allí. El 29 de noviembre de 1947, la ONU, recién formada, le ofreció a los judíos el sur de la Patagonia. Pero David Ben-Gurión, político de primer ministro de Israel, promulgó la siguiente frase: no, señores, el pasado de los judíos no está en Sudamérica, está en el Medio Oriente, está en Jerusalén. Y donde estuvo nuestro pasado debe estar nuestro futuro. De allá nos sacó Dios, allá volveremos. Entonces, la creación del Estado de Israel fue aprobada por 33 naciones: Australia, Bélgica, Bolivia, Brasil, Bielorrusia, Canadá, Costa Rica, Checoslovaquia, Dinamarca, República Dominicana, Ecuador, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Haití, Islandia, Liberia, Luxemburgo, Holanda, Nueva Zelanda, Nicaragua, Noruega, Panamá, Paraguay, Perú, Filipinas, Polonia, Suecia, Ucrania, Unión de Sudáfrica, Rusia, Uruguay y Venezuela. Colombia no está ahí. Colombia no hizo parte ahí, ¿no? 13 países abstuvieron, ahí estamos nosotros: Afganistán, Cuba, Egipto, Grecia, India, Irán, Irak, Líbano, Pakistán, Arabia Saudita, Siria, Turquía y Yemen. Y 10 países decidieron no votar, perdón, aquí estamos nosotros: Argentina, Chile, China, Colombia, El Salvador, Etiopía, Honduras, México, Reino Unido y Yugoslavia. Entonces, en el 14 de mayo de 1948 se funda oficialmente el Estado de Israel, con la declaración firmada por David Ben-Gurión, primer ministro, dejando como capital Tel Aviv, donde Israel extiende su mano a los estados vecinos ofreciéndoles paz y voluntad y los exhorta para estar vinculados de cooperación mutua. Entonces vemos cumplidas las profecías de Ezequiel, la cual vamos a ver más adelante, pero la hemos cumplida en todo lo que vimos de la historia de Israel y cómo las promesas se les ha cumplido. Dios ha tenido el control de su pueblo desde el inicio. Aunque ellos han sido rebeldes, Dios nunca los ha dejado solos, nunca. Al contrario, todo lo que escribieron los profetas a través de los siglos se ha cumplido sin faltar ningún detalle. Y aquí quedamos, qué tremendo. Vean, ahí aprendimos de historia y un poco de cosas porque es importante. La historia es muy importante para que nos demos cuenta de lo que sucede hoy, de lo que pasa hoy, de Israel y de todas estas cosas, poderlo tener un poco más en contexto. Finalmente Dios cumplirá su promesa con este pueblo maravilloso. Así que aquí dejamos y nos vemos en la siguiente clase, con temas bien interesantes. Ya vamos avanzando y ya casi también vamos terminando. Un abrazo, Dios les bendiga, Dios les guarde. No me voy sin antes recordarle el Ministerio de Enseñanza, stand del Ministerio de Enseñanza, preguntas, inquietudes, cualquier cosa estaremos ahí para servirle. Dios les bendiga, Dios les guarde.